Hola a todas, bienvenidas a EduMeet Sessions, que es el ciclo de primavera 2021 de esta aventura que iniciamos ya hace un año en pleno confinamiento COVID. Y esta va a ser la sexta sesión del ciclo, la segunda del bloque de otras instituciones, tras recibir e iniciar este ciclo con Jacob Hetz la semana pasada, ¿vale? Hoy hemos invitado a tres experiencias que no podemos catalogar de manera homogénea. Podrían ser colectivos o entidades o instituciones o comunidades, asociaciones. Lo que sí que las une dentro de este bloque es que suponen modelos alternativos para hacer y aprender en común, y lo hacen desde geografías, intereses y posiciones diversas. Voy a presentar ahora cada una de ellas brevemente. Euraca se define como un dispositivo colectivo de pensamiento sobre lenguas y lenguajes en los últimos días del euro. Está activo en Madrid desde el año 2012, un año después del 15M, sin ir más lejos, y piensa en la crisis, piensa la crisis y la lengua, y sobre todo la poesía, desde la disidencia, la libertad, y cuando digo libertad lo digo de verdad, en este caso sí que podemos decir que es libertad de verdad y de la buena, y desde la experimentación. Euraca se organiza en asamblea y se despliega en formatos como sus seminarios, su revista Lenguajeo o su lista de correo, entre otros. Y hoy nos acompañan desde Euraca Neme Arranz, Chus Arellano y María Salgado. Ellos hablarán, pero también vemos que está Luz Pichel, que no intervendrá, pero es también parte de la comunidad. El Instituto de Estudios Postnaturales, que es nuestro segundo invitado, es una asociación y centro de experimentación artística que explora y problematiza la postnaturaleza como marco para la creación contemporánea. Se fundó hace un año, en 2020, y se plantea como una plataforma de pensamiento crítico, como un lugar en red para conectar a artistas e investigadores preocupados por las cuestiones de la crisis ecológica global mediante formatos experimentales de intercambio y producción de conocimiento abierto. Contamos desde allá con Yuri Tuma y Carol Muñoz Cano. Finalmente, también nos acompaña Álvaro Restrepo, que es uno de los pioneros de la danza contemporánea en Colombia y un referente de la escena latinoamericana. Álvaro es cofundador de una institución singular, con casi 25 años ya de actividad, el Colegio del Cuerpo, en Cartagena de Indias. El colegio es un lugar para la educación y para la paz a través de la danza y el arte. Este año es candidato además al Premio Princesa de Asturias de las Artes y es un ejemplo reconocido de que la educación es una herramienta crucial para la inclusión social, especialmente en los contextos más difíciles. Nos interesa especialmente poder descubrir en estas experiencias cualidades, estrategias y valores que echamos de menos en la universidad, que se han perdido o que nunca estuvieron. Condiciones que podrían ser no solo deseables, sino también transferibles y que podrían permitir que nuestra universidad fuese más mestiza, más experimental, más empática, más crítica o más participativa. La sesión va a tener dos partes. Vamos a iniciar una primera en la que cada ponente o equipo nos presentará sus experiencias en unos 8 minutos cada una, haciendo especial hincapié en sus condiciones como espacio en el que se aprende en común. Y en una segunda parte compartiremos con ellas una serie de preguntas que lanzamos desde el equipo de EduMeet, recogiendo también algunas de las preguntas que compartáis con nosotras en el chat de esta sesión, ¿vale? Podéis escribir lo que deseéis, lo que queréis preguntarle a nuestras invitadas en el chat. Cierro aquí esta presentación. Muchas gracias a todos y todas las que nos acompañáis hoy y vamos a comenzar con Euraca. Tenéis la palabra. Muchas gracias. Muy bien, hola, soy Neme. Yo empezaría por decir que mi incorporación a Euraca es muy reciente. He participado de forma presencial en solo una edición, en la última, pero bueno, sí que me afectó. Entonces también, aparte, creímos que era interesante quizás ver la visión de alguien más externo, digamos, a algo tan establecido o que lleva ya varios años. Entonces, yo estuve en esa edición y sí que siento que mi experiencia de Euraca ha sido mucho a través de los textos, que es una parte también muy, muy importante de este seminario, textos que están subidos a un blog y que se pueden acceder libremente. Entonces, pues ahí hay como un histórico de lo que ha pasado y yo siento que mucho he participado de esa forma, en diferido, digamos. O sea, sí que estuve de forma presencial y fue importante, pero luego ha habido como un ejercicio por mi parte de como ir repasando, ¿no?, lo que había pasado. Entonces,
escribí un texto así como más, bueno, de mi sensación, o sea, más allá de las intenciones del seminario o de cómo se cuenta a sí mismo, pues lo que yo vi fue esto, y bueno, es un texto breve. En Euraca me encontré con la poesía por lo que tiene de disidente, otro espacio de libertad donde se pueden, donde se deben probar cosas nuevas. Y esta libertad, imaginación en el uso de las palabras y la lengua estaría relacionada con una libertad, imaginación a la hora de pensar el mundo, por lo que como postura es intensamente política e ideológica. Contra la norma, lo normal, lo esperado, la estructura esclerótica. Crear lenguaje para crear mundo. También pensar la poesía y otros textos mezclándolos con otras artes y no necesariamente fijados en el formato hoja-libro. O sea, es una forma de compartir la escritura quizás más oral, más viva, que permite una experiencia colectiva, no tan solitaria, de la lectura. Me llevé también la sensación de que si bien es algo hasta cierto punto minoritario, no mainstream, existe la voluntad en Euraca de construir una genealogía, recoger experiencias afines e inspiradoras del pasado y también mucho las tradiciones de otras geografías. Ir armando un esqueleto raro y precioso que pueda ofrecer una alternativa brillante a tanta grisura. O sea, hay un deseo, aunque sea desde el margen, de proyección espacial y temporal en todo esto. Estas son así como bueno, las impresiones. La vivencia, sí. Y luego, pues, la realidad para mí fue como eso, acceder a una serie de textos y autores bastante heterodoxos y pensarlos, bueno, en el caso de la última edición con más gente, pero no es la heterodoxia por la heterodoxia, o sea, si bien no suelen pertenecer al canon, estos textos y estos autores sí que tienen en común como un asumir un riesgo a la hora de usar la lengua. Entonces, creo que, o sea, resultan muy diversos, pero lo que motiva el elegir estos textos y no otros creo que es el deseo y lo inspirador que resulta, ¿no? Ver a otros, da igual que sean del pasado, da igual que sean de otros territorios, haciendo algo que sabemos que es posible hacer con el lenguaje, o sea, de hecho es algo que existe, pero está como o invisibilizado, o desperdigado, o desarticulado, entonces yo creo que es muy bonito ese ejercicio como de recogerlo y decir, no, esto existe, es real, y nos sirve para alimentar como lo que queremos hacer, ¿no? Con la lengua, el lenguaje, el idioma, el habla, bueno. Y no sé, a ver, había apuntado alguna cosa más. Bueno, también la vinculación con el presente, vi que era muy importante, o sea, no sé, la poesía a veces se toma como algo que está ahí en una torre de marfil o una cosa así como fuera, ¿no? De todo, y esto es precisamente lo contrario, diría yo. O sea, está como totalmente indicado con lo que pasa, con la realidad, con bueno, la política. Y pues eso es lo que yo podría contar, creo. Perfecto. Es como la búsqueda de un deseo, ¿no? Y una serie de preguntas. Yo voy a contar ahora un poquito más la parte así como más de cómo nos preguntáis que cómo se gestiona cada uno de estos colectivos. Entonces voy a contar un poquito como varias cosillas. Primero, las sesiones concretas, ¿vale? Cuando hay una sesión, y luego también cómo se preparan un poco lo que son los programas, ¿no? Entonces, las sesiones, lo primero que son sesiones públicas y abiertas. Colgamos todos los materiales que vamos a trabajar previamente en el blog de Euraca, que recomiendo que si podéis lo visitéis, porque ahí estaría todo y ahí podéis ver, digamos, la radiografía, ¿no? de cada uno de los programas. Y una cosa importante de estas sesiones va a ser también que van con muchísimos, bueno, intentamos que vayan con mucho tiempo, es decir, se programan antes, pero además el día de la sesión
las sesiones pueden ser de 3, 4, 5 horas. Es decir, que no tenemos ahí no tenemos prisa. A partir, digamos, que se genera una conversación a partir de un problema y unos textos con los que pensar ese problema. Entonces, hay una parte de miembros del colectivo Eureka, se preparan un poco cuáles son las preguntas, bueno, cuál es el problema, cuál es el conflicto, cuáles son las preguntas que se quieren hacer, y a partir de ahí se seleccionan una serie de textos y la sesión luego básicamente es de lo más sencillo, o sea que no necesitamos grandes cosas porque lo que hay que hacer es leer, sentarse y hablar. Y para eso no hace falta grandes cosas, hace falta una mesa, un espacio en el que poder hacerlo y, como hemos dicho antes también, pues eso, pues mucho tiempo, ¿no? Para poder un poco ahí escucharnos y dejar también a veces el tiempo de silencio necesario para que los que a veces no se atreven a hablar también hablen, que también es importante, no siempre que hablen los mismos ni que hablen los que ya tienen como un discurso construido, sino que para que haya un pensamiento realmente colectivo en común. Eso sería un poco como es cada sesión. Luego ya cómo se ha organizado un poco el seminario, pues ha tenido varias fases en su... ¿Me estáis oyendo? ¿Se ha ido el...? Ha sido 2 segundos. 2 segundos. Vale, perdón, es que vale. Estaba diciendo que luego ya el seminario, que lleva ya 9 años, pues ha tenido varias fases. En un origen lo lanzaron, lo catapultaron ahí María Salgado y Patricia Esteban, y estuvo vinculado a un proyecto de Matadero que era 404, que llevaba a Bajar a Rocha. Pero a partir del segundo programa ya se autogestionó de forma colectiva y ya, digamos que de cada programa salía luego a lo mejor ya las preguntas para el siguiente y había una serie de personas que se ocupaban un poco de gestionar, como os he contado antes, ¿de acuerdo? Y luego ya de una parte acá, o sea, de igual a 4 o 5 años, ya sí que dentro digamos, de lo que es esa asamblea grande, que ahí tienen como unos 200, 300 personas en la lista de mail, que es como nos manejamos, pasamos ya un poco sí que a un core de unas 20, un poco más reducido, para un poco plantear todas estas cosas. Después de cada programa se selecciona una asamblea para ver por dónde seguimos, qué es lo que vamos a hacer, por dónde queremos continuar o qué preguntas nos queremos hacer. Y siempre en cuanto a la financiación, nos hemos, quitando un poco el programa C404, yo creo que casi siempre hemos estado un poco trabajando mediante la autogestión, porque hemos estado en algún espacio, en la Galería Cruce, en La Morada también, en algún centro social ocupado, en la Ingobernable. También ahora estamos un poco metidos en el CAR, en el Centro de Acercamiento a lo Rural, que está ahí por Pueblo Nuevo. Y también nos ha dado también como acogida la Biblioteca de Bellas Artes, por ejemplo. Y luego hemos hecho también algunas sesiones vinculadas al Museo Reina Sofía. Y en esa gestión o en esas prácticas un poco de cada sesión, pues una cosa que salió el otro día que comentaba Mafe, otra compañera, hablaba de la buena voluntad como eje de trabajo, ¿no? O sea, un poco como la confianza, un poco que lo común, lo procomún se va a dar. Y esto, por ejemplo, que ya lo haremos a lo mejor después, es difícil de encontrar en la academia. También luego dar paso a los procesos de participación, pero al mismo tiempo que sea un lugar de paso para mucha gente. Y luego hemos trabajado también con cosas parecidas a las que habéis comentado ahora del Miro pero bueno, pues con PAS o con documentos compartidos, pero bueno, mucho más precarios, pero bueno. Y lo dejo aquí para no enrollarme más, pero luego hay más cosas, ¿vale? No hablo de la revista, no hablo de otras cosas para que dé tiempo a los demás y luego que igual en el coloquio, ¿no? Que es lo que... Ahora que le gusta más el coloquio que la charleta. Así que luego sí eso hablamos. Bueno, María igual quiere comentar. Solo quería saludar y comentar que en Eureka se prepara todo igual, que es pensando en común varias, porque como dice Erea, que es una compañera de Eureka, Erea Fernández, dice lo que se piensa en Eureka no se puede pensar sola. Entonces, también para preparar esta sesión estuvimos muchas horas hablando. Entonces, lo que digamos cada cual, en realidad lo hemos pensado juntas, ¿no? Como una manera de trabajar. Pues, mil gracias, María Chusineme. Paso la palabra ahora al Instituto de Estudios Postnaturales. Bueno, pues nada, hola a todos y muchas gracias por invitarnos. A nosotros nos parecía interesante, antes de contaros también de cómo se estructura, cómo nos gestionamos desde el instituto, contaros cómo se formó, ¿no? Porque creo que precisamente su heterodoxia puede ser interesante sacarla aquí. Y aunque el instituto lo fundamos hace un poco más de un año, de hecho en abril, cuando estábamos todos confinados, empezó a germinar hace casi 2, ¿no? En 2019, cuando
yo estaba trabajando precisamente en Campo Adentro, habíamos habilitado el Centro de Acercamiento a lo Rural y me reencontré con Gabriel Alonso, que es uno de los socios fundadores también del instituto, porque estaba dando el seminario de postnaturaleza y creación contemporánea en el Círculo de Bellas Artes. Entonces yo me acuerdo que fui a una sesión invitado y me encantó, me pareció como que enriquecía mucho de mis intereses y, bueno, en concreto como de mi trabajo desde Campo Adentro. Y le invité a hacer una segunda edición del seminario en el CAR, ¿no? En el Centro de Acercamiento a lo Rural. Y más allá de cómo fue la experiencia en el Círculo de Bellas Artes, que yo creo que fue buena, aunque a lo mejor podría haber sido mejor, para Gabriel me refiero, fue en el CAR donde se dio una sintonía increíble entre todos los que participamos en ese seminario, entre pues yo como coordinador y Gabriel como profesor, pero con todos los participantes, estudiantes. Yuri, por ejemplo, hizo el curso como estudiante en ese momento y nos pareció muy interesante, o sea, nos sigue pareciendo muy interesante de cómo precisamente Campo Adentro, que es otra institución o una institución autogestionada, dio lugar a un lugar desde la convocatoria. Yo creo que fue muy fluida y se acercaron un montón de personas con intereses muy comunes a cómo fue evolucionando esa relación, ¿no? Como terminamos el seminario después de 2 meses y teníamos como las ideas de hacer una exposición con los proyectos que habían lanzado los participantes, que habían compartido, que muchos eran proyectos que traían desde hace mucho tiempo y que de repente, pues, englobándolos en el concepto de postnaturaleza, cobraban otro sentido o se abrían otros horizontes. Y entonces, viendo el potencial que tenía ese grupo, dijimos, convocamos una comida. Y fue alrededor de una mesa, una comida cuando nos podíamos juntar un montón, ¿no? Y éramos como casi 30 personas comiendo en nuestra actual nave, que es la nave Pilarica, que es la sede del instituto. Decidimos lanzar el proyecto del seminario. Eso era a finales del 2019, principios del 2020. Empezamos como a estructurar, pues, un poco el proyecto del instituto, cómo nos lo imaginábamos, qué queríamos hacer durante ese año. Y fue ya después que lo presentamos al público con muchas dudas también en abril de hace un año, pues en un formato parecido a este, ¿no? A través de un YouTube Live con un Zoom. Y yo creo que ahora nos puede contar más Yuri de cuáles fueron las ideas que se dieron en esa comida, aunque también deciros que estamos como en constante cuestionamiento y replanteándonos, abriendo nuevas etapas, ¿no? Y nuevos formatos desde el instituto. Sí, hola, soy Yuri y como decía Carol, yo conocí al equipo y a todas desde como participante estudiante del seminario, que creo que es un reflejo bastante guay de cómo proponemos las cosas, que es bien abierto y que nos damos la oportunidad de dialogar y todo eso, ¿no? Fue muy bonito y orgánico el proceso. Y la postnaturaleza, no sé, a lo mejor como decir que básicamente es como repensar nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Como diseminar esa dicotomía entre cultura y naturaleza. Es un poco la base de que, bueno, hay muchas temáticas dentro de eso, pero básicamente cuestionamos de eso. Voy a compartir un esquema para ver si se puede dibujar mejor un poco cómo funcionamos, ¿no? Que trabajamos desde 4 ejes simbióticos que gira en torno a la investigación y de ahí salen los estudios, que son nuestros seminarios. Bueno, el seminario madre, donde nos conocimos todos, de postnaturaleza y creación contemporánea. Luego hicimos un seminario que se llama Ecos del Sur, que a lo mejor nos adentramos más en profundo durante el coloquio. Food Cosmogonies, ¿no? Repensar la comida y la política de la comida, y un otro seminario que fue sobre después del futuro, como repensar nuevos comienzos, ¿no? Y pensar que son fines del mundo, ¿no? Y luego desde la programación, que va desde la programación artística, como por ejemplo el concierto para plantas que hicimos, también es como invitar
otros seres y otras entidades dentro de la nave cuando podemos y crear programación para ellas. También vemos como talleres y workshops como parte de programación. Un ejemplo que luego vamos a dar vida es un taller de arte sonoro interespecie, multiespecie, en la Casa Encendida. También teníamos uno que no fue posible llevar a cabo por la pandemia, pero que en algún momento lo llevaremos, que es el Fermenting Bodies, que es como pensar en el bosque como un sistema digestivo y crear obras artísticas desde ese espacio abierto, desde un bosque, y que esa obra artística sea el alimento para el bosque, ¿no? Entonces también otra vez salir del espacio cerrado para ir a un espacio vivo. El espacio cerrado es vivo también, pero bueno, ¿me entienden? Y luego también con performances, que luego también el Alia Rovira y Adrian Schmidt estamos planteando una activación, a lo mejor en la nave, a lo mejor en otro espacio, pero otra vez cuando todo se normalice un poquito más. Y el otro eje es la publicación que estamos por lanzar ese año, que es nuestra editorial Chulu Books, y es ahí donde invitamos a pensadoras, personas que han pasado por el instituto durante el año, como manera también de crear esa resonancia de año de programación y de seminarios. Y también las residencias, que estamos en nuestra tercera edición. Las dos primeras fueron residencias de escrituras, una de escritura tentacular, donde invitamos personas a pensar de manera tentacular. Luego, si quieren, hablamos más de cómo funciona eso. Y la otra fue una residencia también de escritura que se llamaba Reprogramar el Tiempo. Y ahí era cuestionar cómo se relata una historia o una narrativa y cómo romper con esas temporalidades. Y ahora la tercera sería una de creación sonora. Entonces todavía estamos explorando otras maneras de crear este tipo de residencias que van desde la escritura al arte sonoro. Y dentro de la investigación de ese centro, de ese núcleo, también trabajamos mucho con lo que llamamos, bueno, consultoría, por usar esa palabra, que puede ejemplificar como la identidad sonora de la Casa Encendida Radio, ¿no? Que nos invitaron a gestionar cómo el concepto de postnaturaleza se podía transferir a un concepto sonoro. O también un otro ejemplo que estamos colaborando con Pedagogías Invisibles de cómo gestionar o acompañar una residencia artística en los centros regionales agrupados de la Sierra. Bueno, un poco eso. He dado muchos ejemplos y luego a lo mejor lo vamos aprofundando más. Bueno, yo solo añadir dos cosas. Primero, que los cisnes que veis en la diapositiva, que si no lo explicamos mejor puede quedar un poco raro, pero es una exposición que hubo en Estocolmo que se llamó Beyond Nature y era sobre comportamientos homosexuales en distintas especies animales, ¿no? Y que, por ejemplo, algo que pues hasta hace poco a lo mejor la ciencia no se planteaba y nos parece un ejemplo bonito de cómo explicar la postnaturaleza, ¿no? Que en realidad es algo muy sencillo y muy de sentido común. Y nada, eso. Añadir también, o sea, como, aunque es obvio porque lo estáis leyendo todos, pero que son 4 ejes simbióticos, ¿no? Que entendemos que la producción artística nace desde también la investigación, el pensamiento y viceversa, ¿no? No entendemos la investigación sin arte o la producción más artística de conciertos sin una base también o un propósito de investigación. Muchas gracias. Gracias, Yuri y Carol. Pasamos o damos la palabra a Álvaro, si estás por aquí, para presentarnos el Colegio del Cuerpo. Vale, bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Vale. Yo tuve un poquito de problema de escuchar, no sé si es mi computador, pero había momentos en que me costaba un poco entender, entonces quiero saber si me escuchan bien. Pues yo creo que estoy más lejos. Un saludo desde Cartagena de Indias, en Colombia, desde el Colegio del Cuerpo, institución que cofundé hace 24 años con la bailarina, coreógrafa y pedagoga francesa Marie-France Delievin. Y quiero contarles un poco de qué se trata todo esto. Quiero agradecer primero a Carlos Hernández, arquitecto, profesor de la Universidad Javeriana,
por haber pensado en nosotros y por siempre interesarse en la labor que venimos desarrollando desde hace más de 2 décadas en esta ciudad tan contradictoria como Cartagena de Indias, patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural y de la humanidad, aunque la ciudad más desigual, más contradictoria, más excluyente, más racista, más clasista de todo Colombia. En Cartagena de Indias existe como una especie de apartheid silencioso, que es con el que nosotros hemos tenido que lidiar desde que se inició el proyecto en el año de 1997. Yo quisiera pues contarles con gran orgullo, sí, como lo mencionaron al inicio, como lo mencionó Enrique, que el Colegio del Cuerpo ha sido nominado al Premio Princesa de Asturias de Artes, lo cual pues nos llena de alborozo. Es solo la nominación, todavía no es el premio, pero ya es un reconocimiento importante. Y quería comentarles que cuando la institución que nos nominó al premio, que fue el Instituto Caro y Cuervo en Bogotá, que a su vez es ganador del premio Princesa o Príncipe de Asturias en su momento, no tenía muy claro en cuál categoría debía nominarnos. Decía, no sé si nominarlos en las artes o en educación o en concordia o en trabajo social, en fin, todas estas diferentes categorías. Y finalmente llegó a la conclusión de que quería hacerlo en las artes. Y menciono esto porque yo con mucha frecuencia, cuando hablo del Colegio del Cuerpo en esta ciudad, y voy a compartir pantalla con un dibujito que acabo de hacer y que quiero ver si puedo compartir con ustedes. Vamos a ver dónde lo tengo. Sí, aquí está, no sé si lo logran ver. Yo siempre defino el Colegio del Cuerpo como una suerte de animal de 4 patas, un cuadrúpedo, y tratamos de darle la misma importancia a cada una de las 4 patas del animal. Por supuesto, el arte, nuestro lenguaje medular, es la danza contemporánea. Nosotros educamos para la danza y con la danza. Somos bailarines, coreógrafos, pedagogos de danza contemporánea, tanto Marie-France como yo, como todos los muchachos que hemos formado. Es un proyecto educativo, pero es un proyecto además que busca proponer como una suerte de revolución copernicana a la educación tradicional, en el sentido de poner el cuerpo humano, el cuerpo total, el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual en el centro de la experiencia educativa, no únicamente la mente, sino realmente el cuerpo en su integralidad, el cuerpo como el primer y último territorio en el que acontece nuestra vida. Luego la sociedad, la inclusión y la innovación social. Como mencionaba, en una sociedad tan fracturada y fragmentada como Cartagena de Indias, pues el tema de la escultura social, de esculpir una nueva sociedad, de articular las diferentes capas de una sociedad tan rota en un país que ha sufrido tanta violencia como Colombia, pues tiene una gran pertinencia y fuerza. Y por último, la política, porque pensamos que todo arte significativo que busca la excelencia, toda educación significativa y pertinente y trabajo social de inclusión tiene una incidencia en el acontecer político de una sociedad. Entonces, para nosotros esta es la otra pata del animal. Y como decía, le damos la misma importancia a las 4 patas para que el animal galope o dance de manera armónica, sin querer privilegiar una sobre la otra. Es decir, no hacer concesiones entre valores sociales y artísticos, por ejemplo, o sea, entre hacer el bien o hacerlo bien. Entonces yo creo que esto es muy importante. Y por último, por supuesto, este animal tiene un corazón, tiene unos pulmones, tiene unos tejidos, tiene una piel, es la naturaleza. Hoy en día el Colegio del Cuerpo está trabajando en su nueva sede, en la sede que estamos construyendo en las afueras de Cartagena, gracias a la maestra pandemia, como la llamo yo, la maestra que tantas lecciones dolorosas nos ha dado. El Colegio del Cuerpo ha podido concretar su sueño de empezar a construir su proyecto arquitectónico, filosófico, en un territorio de 4 hectáreas que la alcaldía de Cartagena nos dio hace 13 años. Y voy a mostrarles unas imágenes del proyecto arquitectónico, porque creemos que el tema de la arquitectura, que es el arte más permanente, si se quiere,
frente al cuerpo, que es tal vez la dimensión más efímera, establecen un diálogo muy, muy interesante. Entonces, pero antes de eso quiero compartirles solo unas imágenes del material humano de las personas que participan de nuestro proyecto. Vamos a ver, yo soy un poquito, vamos a ver, con este tema tecnológico. A ver, aquí tengo, vamos a ver si puedo. Espero que estén viendo todos las imágenes, vista rápida. Siempre que me preguntan qué es el Colegio del Cuerpo, yo muestro la imagen de esta niña. Perdón, ¿estoy compartiendo imagen o dejé de compartir? Se acaba de ir. Se acaba de ir. ¿Ahí? ¿Estoy compartiendo? Perfectamente. Ahora. Vale. Esta niña que viene de un barrio de la zona industrial de Cartagena que se llama Arroz Barato, representa para mí, ella se llama Lesidet Ortega, y representa para mí lo que nosotros pretendemos hacer. Ella viene del barrio más pobre de Cartagena de Indias, pero podemos ver en su mirada, en su postura, en su actitud, toda la dimensión de futuro que lleva consigo, la verdadera riqueza, la otra noción de riqueza, que es una de las propuestas y dimensiones que el Colegio del Cuerpo quiere proponer para estos chicos. Espera, hay algo que no está funcionando, perdona porque no sé qué pasó, pero dejé de compartir. Hay algo aquí, vamos a ver si puedo... ¿Ya no estoy compartiendo? No. Ahora sí. Estás a punto, ahora otra vez vemos tu escritorio. Vamos a ver, hombre, qué vaina. A ver, está rápido, a ver. ¿Estáis viendo? Bueno, aquí vemos los niños de una localidad muy pobre, donde el Colegio del Cuerpo tiene su territorio, su terreno, que es una localidad, un barrio semiurbano o semirural, que se llama Pontezuela. Tener a 150 niños en una jaula, porque esto no es un aula, esto es una jaula de clase, vemos a los que están afuera, en este estado de concentración y de meditación, a pesar del calor y todo, demuestra la necesidad que ellos tienen de habitar su cuerpo, de encontrar un centro, un silencio. Aquí vemos a la niña Lesidet Ortega, convertida ya muchos años después en una bailarina de excelencia. Esta foto habla también de lo que nosotros creemos que es el estrato talento en una sociedad tan estratificada, tan fracturada, tan racista. Nosotros le apostamos a esta diversidad y a esta riqueza extraordinaria. Estos son niños que hacen parte de los diferentes, y jóvenes que hacen parte de los diferentes programas de educación para la danza y educación con la danza. Bueno, aquí vemos lo que nosotros llamamos disciplina y felicidad, la concentración, la entrega. Aquí la compañía en un homenaje a Nina Simone, en uno de nuestros manifiestos contra el racismo. Igualmente la obra negra Anger, dedicada a Nina Simone. Y esta es una de nuestras obras dedicada al gran Katsuo Ono, el bailarín de danza Buto japonesa, y a Leonard Cohen, el gran cantautor. Esta obra la debíamos presentar este año en Nueva York, en el Lincoln Center, el año pasado, perdón, a raíz de la maestra pandemia y del horror que estamos viviendo, pues canceló la temporada. Por último, quisiera, porque sé que tenemos que pasar a las preguntas y a la conversación, son muchos los temas que podría hablar, porque son 24 años ya, me tocaría reducir 3 años por minuto, lo cual es complicadísimo. Decirles que para nosotros el tema de la arquitectura y de los espacios en que trabajamos es fundamental. Nosotros creemos que la arquitectura es determinante y modifica el comportamiento de los estudiantes, la dignidad de los espacios, la dignidad de los espacios que albergan el ejercicio pedagógico. Aquí vemos algunos de los espacios que vamos a construir en esta nueva sede, diseñados por el arquitecto Leopoldo Javier Convariza, quien es mi compañero y además miembro fundador del colegio. Y son estas especies de templos o termiteros, los llamamos termiteros porque nos recuerdan a la arquitectura de las casas que construyen las termitas,
son como unos iglús tropicales donde vamos a poder trabajar con todas las medidas de bioseguridad, esta palabra horrenda con la que tenemos que lidiar hoy y que tiene que ver con lo que nos está pasando también. Ahí vemos la proporción, no sé si alcanzan a ver, si alcanzan a ver ustedes pues la proporción de una persona al lado del espacio. Creo que por ahora esto es lo que puedo contarles. Decirles que el Colegio del Cuerpo está muy comprometido desde hace muchos años en Colombia con la búsqueda de la paz. Hemos participado en todos los procesos de intentar poner final a la guerra, de que el cuerpo de Colombia encuentre lo que algún filósofo definió alguna vez como la salud, que es la paz de los órganos o el silencio de los órganos. Creemos en ese cuerpo individual y en ese cuerpo social como una metáfora de lo que es una sociedad. Y por eso la contribución desde el arte y de la educación es encontrar esa salud social que no es otra cosa que la paz, la dignidad y la convivencia entre los ciudadanos. Dejo allí por ahora y después pues puedo recibir las preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias. Mil gracias, Álvaro. Ahora en realidad deberíamos tener como unas 3 o 4 horas de sesión modo Eureka para de verdad poder empezar a hablar, pero nos vamos a tener que conformar con 30 minutos de conversación. Voy a intentar condensar en 2 palabras, en 2 preguntas. Gran parte de los intereses y de los temas de conversación que habíamos planteado para el debate con todas vosotras. La primera va a hablar de los cuidados, ¿no? De cómo cuidar una comunidad de aprendizaje, sí, en definitiva, os pregunto, ¿qué condiciones, dinámicas o herramientas pueden permitir los cuidados de una comunidad de aprendizaje y cuáles han sido vuestras claves y trucos, ¿no? Nos parece como una condición importante para poder aprender juntas, hablar sobre este tema. La hago a los 3, a las 3, con lo cual quien quiera empezar podemos enlazar porque igual algunos asuntos como se amplifican o pueden tener ecos entre una experiencia y otra. ¿Y quién se anima? Yo puedo empezar si queréis. Venga, gracias. Bueno, yo hablo por Eureka en este momento. Y voy a intentar compartir algunos trucos y condiciones, o trucos asociados a condiciones, ¿no? Uno que se repite mucho y que ya hasta se ha repetido mucho hoy como de forma paródica es el del tiempo. Es el típico que se repite, pero luego nadie lo copia luego, de verdad, en verdad. O sea, se menciona todo el rato, pero nadie le echa 3 horas o 4, ¿no? Bueno, pues esa parodia es la que nos sostiene. De hecho, el tiempo es el que nos da el problema del espacio habitualmente, porque no hay ningún espacio público que sostenga ese tiempo. Ni siquiera ya si no te dan financiación, nadie te da ese tiempo. Los centros sociales ocupados suelen darte ese tiempo, pero los cierra la policía. Bueno, el tiempo también son 9 años, que fueron 10, porque empezó en 2011. Estuvimos un año pensando en la invitación. Son 10 años que además están vinculados a un momento concreto, ¿no? Político y social, en los que era muy importante la horizontalidad y la inclusividad, ¿no? El tiempo de las asambleas y de las plazas. Es decir, ¿cómo se consigue la horizontalidad? Digo, por dar los trucos. Pues convocar a pensar la escritura y la poesía sin que nadie lleve sus poemas, o sea, la no autoría. Es decir, nadie es un nombre propio, sino que hay algo que se pone en común. Esto causó mucho conflicto, porque hay nombres propios que vienen y eso les parece bastante dañino o doloroso para su ego. Decía lo del tiempo. Patricia y yo cuando lanzamos la invitación, una cosa que observamos y que luego se ha cumplido siempre es que hasta la tercera hora de verdad no se empieza a pensar en común. Esa tercera hora había que llegar a ella, pero también había que dejar que cuando se llega a esa tercera hora la gente hable, y para que la gente hable, para que todas las voces hablen, hace falta callarse. Entonces, una cosa que nos costó mucho al principio, pero que se ha cumplido después siempre, es el silencio. O sea, para que haya hueco hay que sostener que no haya preguntas durante un buen rato. Y eso que al principio, cuando no nos conocíamos, era muy violento, en un momento dado fue muy placentero y creo que define en parte uno de los trucos Eureka. Tiene que poder hablar todo el mundo, y si habla todo el mundo y la escucha se sostiene como valor, también resulta un lugar conflictivo para quien no escucha. La gente que suele no escuchar y hablar mucho normalmente ya lo trae pensado de casa, y en Eureka se trata de pensar en directo, ¿no? Otra de las condiciones que decía, la de la horizontalidad, quiere que quizás la mesa, como decimos, es decir, que todo el mundo esté en la misma mesa hablando,
y que todo el mundo puede hablar, la da un truco tan sencillo como el que han mencionado Neme y Chus como modo de organizar. Escanear y poner a disposición los materiales. Nosotros hemos leído fundamentalmente poesía latinoamericana y fundamentalmente poesía argentina que no estaba publicada en España. Entonces, todos esos textos alguien los trajo, alguien los leyó, alguien los trajo, alguien los escaneó y alguien los subió al blog. El blog está libre, hay cientos de libros ahí publicados para quien quiera leerlos. O sea que los textos, como han dicho Neme y Chus, son lo que nos une y es tan poco sofisticado como leer todos lo mismo. Entonces, ¿quién puede hablar sobre todo en la mesa? ¿Quién ha leído los textos? Quien ha leído los textos, pues es cualquiera que los haya leído, pero se censura bastante a quien no los ha leído y habla por hablar porque se le ve. Entonces, es muy difícil abolir la jerarquía y la desigualdad en un mundo muy desigual, eso es así, o sea que no, tampoco creo que Euraca lo consiga, siempre hay poder y siempre hay jerarquía, pero se intenta abolir mediante estos trucos tan sencillos como la escucha, el silencio, los textos. Y también ¿quién también puede hablar más en una sesión? ¿Quién ha preparado la sesión? ¿Quién prepara la sesión? ¿Quién quiere trabajar para el colectivo, ¿no? Entonces, hay un problema, tienes un deseo, como decimos, el deseo es lo que nos mueve, lo hemos dicho en el texto tan bonito de Neme, pues el deseo de pensar un problema juntas te hace pues, juntar los materiales, buscar el espacio, pelearte con quien te tengas que pelear, e ir a la mesa a hablar. Normalmente la gente la típica frase española, quien la propone se la come, o también se podría llamar autogestión, es uno de los ejes de Euraca, ¿no? Como que la autogestión, creo que no me dejo nada, la autogestión, la horizontalidad, los materiales, o sea, los textos, la poesía, la escucha y el tiempo. Esto es lo que funda Euraca o algo así. O sea, está el código fuente de los trucos en 2 minutos, qué guay. Bueno, hay muchos más, pero... Bueno, Sí, no sí, podría- No sé si quieren Perdón, decir algo, Chus y Neme. No, que todo esto es muy barato. O sea, no requiere tampoco hay muchos medios, sino muchas ganas. Álvaro, Era- ¿querías continuar? Sí, quería decir algo pues, a propósito también de la mención que hace María del tema del tiempo. Y bueno, y el tema, me gusta que hayan introducido la palabra del cuidado, porque es algo que en nuestro trabajo tiene una gran importancia. Toda la que es la ética del cuidado, la estética del cuidado, del autocuidado, del cuidado del otro y del cuidado del medio ambiente también en el que vivimos. Nosotros vivimos en Colombia en una sociedad que necesita ser sanada desde todos los puntos de vista. Y hoy en día que la naturaleza nos ha planteado los retos y las preguntas tan duras y dolorosas que nos ha planteado, pues el tema de la ética del cuidado es fundamental. El otro tema que también al que quiero referirme es el tema del tiempo. Yo siempre le digo a mis alumnos, bromeando un poco, que voy a cambiarle un día, tal vez porque me estoy volviendo viejo, algún día le cambiaré el nombre al Colegio del Cuerpo por el Colegio del Tiempo, porque yo creo que lo que tenemos que aprender a esculpir, a cuidar, no es nuestro cuerpo, nuestro ser, sino nuestro tiempo. El brevísimo, efímero y pasajero tiempo que nos han dado para existir. Nosotros estamos viviendo hoy un luto por un miembro muy querido que acaba de morir. Afortunadamente parece que no fue el COVID, pero un muchacho mucho más joven, pues un alumno que yo conocí de niño. Entonces, esta dimensión del tiempo es algo que nos parece fundamental. Cuidar el tiempo como un tesoro. Y esta conciencia de que cada segundo es valiosísimo. Y ese contacto y esa conciencia del tiempo nos lo da también el contacto con la tierra, con la naturaleza. Yo debo decir que en este periodo tan doloroso de la pandemia, de esta virtualidad, de estas cajitas en las que estamos metidos todos los días, lo que me ha curado ha sido la posibilidad de ir todos los días a la tierra de Pontezuela, a estar en contacto con los árboles, con la gente, con las cosas que puedo tocar. Me he vuelto cada día más tomasiano. Santo Tomás necesitaba tocar para creer. Yo cada día necesito tocar más para creer, especialmente en esta época en que no nos podemos tocar. Muchas gracias. Sí, pues yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo. Yo creo que también añadiría la idea del cuidado a la hora de
entender de la voz de que estamos hablando, ¿no? O sea, que al final, después de un seminario, después de un taller, se sigue resonando la información que se ha dado, de qué voz se ha dado, ¿no? Entonces también hay una preparación previa de cuidado para que ese futuro del seminario, las semillas que son plantadas, pues también se germinen de manera cuidadosa desde su principio, ¿no? Entonces yo creo que también, más allá de salir de ese espacio seminario o espacio educativo, que se tome el cuidado de cómo eso se puede sembrar, ¿no? Después. Sí, bueno, yo añadiría, sobre todo escuchándoos, que es bastante emocionante ver que como que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Como, sobre todo como en cuanto al enfoque. Pero a nosotros nos pasó algo que nos vimos obligados a perder a ese espacio al que se refiere Álvaro, ¿no? Nuestra intención, por ejemplo, con los seminarios era hacerlos presenciales en la sede, pero los tuvimos que luego cambiar a un formato virtual. Y pasó algo muy curioso, que tuvimos la suerte de contactar o de poder acercarnos a plataformas o personas tan increíbles como Caja Negra, que es una editorial de pensamiento en español, posiblemente de las más importantes, y que estuvo encantada en colaborar con nosotros, o Marisol de la Cadena, que cuando la contactamos para el seminario de Cotre Sur nos pidió poder asistir al resto de sesiones de sus compañeras ponentes, ¿no? Pero perdimos ese espacio, y a la vez lo ganamos, ¿no? Porque cuando abrimos esas ventanas podríamos hablar de ecología política o de colonialismo, o de naturaleza o de comida desde Perú, desde Argentina, desde Estados Unidos, desde Londres o desde Australia, ¿no? Y precisamente en la horizontalidad de nuestra forma de hacer, en las que sí puede haber una conducción, a lo mejor de una sesión, pero luego todos hablamos y todos compartimos, todos presentamos proyectos, se da una riqueza de pensamiento increíble, ¿no? Sí, y también creo que ese cuidado hacia nosotros, ¿no? Que nosotros también aprendemos, por más allá que gestionamos cosas, también estamos, ¿no? Como siempre asumiendo ese posicionamiento de aprendizaje, entonces el cuidado también hacia nosotros, creo que es bastante importante. Yo quisiera responder una pregunta que llegó de Rodrigo Delso, que preguntaba que en los talleres de arquitectura trataban al final o en las clases de arquitectura al final de bailar 15 minutos o de sentir el cuerpo. Yo creo que debería ser un poco al revés, yo creo que deberían empezar por el cuerpo. Samuel Beckett decía, baila primero, piensa después. Ese es el orden natural. Y yo creo que es interesante pensar que primero sentir la piel en que vivimos, como dice el padre del arquitecto Leopoldo Convariza, que escribió un texto sobre la ciudad que lo llamó así, la piel en que vivimos. Entonces, yo creo que esa revolución copernicana de la que yo hablaba, de sentir el cuerpo primero, de comenzar por el cuerpo todos los días, antes de entrar en la cabeza, porque a veces pensamos que la cabeza es otra cosa aparte, o que el cuerpo nos sirve para transportar la cabeza, como si la mente estuviera confinada en el cerebro. Entonces yo creo que ese cuerpo total debe estar en el centro de toda la experiencia educativa para de allí arrancar a hacer cualquier otra cosa. Muchas gracias a los tres por esta primera ronda. Os voy a intentar hacer una pregunta que tiene como tres partes, como un pasado, un presente y un futuro, y que seguramente sea como una pregunta central dentro de toda esta sesión, y quizá no dé tiempo a muchas más, porque el tiempo tiene sus cosas. Entonces, la pregunta iniciaría preguntándoos un poco acerca de vuestra experiencia previa en educación formal, lo que vivisteis, vuestro paso por la universidad o por otros lugares, y qué carencias detectasteis ahí, para luego pasar de ahí a poder compartir los hallazgos y aprendizajes que las experiencias que nos habéis presentado hoy suponen como cambios que podrían incluso transferirse a la universidad, ¿no? ¿Qué pasa en Colegio del Cuerpo? ¿Qué pasa en Euraca? ¿Qué pasa en el instituto? Que es interesante, que es singular en cuanto a cómo ahí se aprende juntas, que podría de alguna manera intentar hacer cambiar la universidad.
y la conclusión o la mirada hacia el futuro sería un poco que especuléis cómo, ¿no? Cómo se podrían dar esas transferencias respecto a esos hallazgos o esos descubrimientos y aprendizajes sobre el aprendizaje que habéis vivido. Bueno, ¿levanta la mano? Pues, ¿sí? No. Pues empiezo yo un poco de Euraca. Ayer, preparando la sesión, antes de empezar a hablar sobre la universidad, o bueno, sí, hablando sobre la universidad, surgieron otros ejemplos de, bueno, momentos en los que para mí eso era una experiencia universitaria o un momento que yo esperaba encontrarme a menudo en la universidad y que luego no sucedió, y era pues anteriormente en el instituto pues con un profesor de literatura, entusiasta de la literatura medieval, que estuvo un curso entero con el Cantar del Mío Cid. Entonces pues ahí recuerdo momentos de vértigo epistemológico que llamaba apreciado, pues de descubrimiento absoluto y brusco de algo, ¿no? Por ejemplo, que en la Edad Media pues decía Don Elvira y cosas así, porque no había gramática. Y entonces recuerdo pues eso como no tirar los pupitres, pero casi, ¿no? Y el profesor así como... Y recuerdo estas risas del profesor nuestra de, bueno, esto es loquísimo, o sea, estamos descubriendo cosas juntos, ¿no? Y entonces llego a la universidad y eso desaparece, o sea, como que ese entusiasmo de mi profesor del primero y que era contagioso, pues desaparece, y es contagioso también pues el desánimo, ¿no? Como esta sensación de que, bueno, esto es algo puramente instrumental, de que no hay posibilidad un poco de nada, ¿no? Que es casi un trámite, estudiar una carrera. Entonces, claro, esto pues sí, desmoraliza mucho y es un sentimiento un poco que arrastras durante toda la carrera. Los compañeros, pues la mayoría sí que lo ven un poco así, como algo instrumental, los estudios universitarios, y quizás con algo de razón, porque realmente sí que hay una jerarquía muy fuerte. El profesor es quien te califica y bueno, un poco desde ahí te disciplina, ¿no? Porque una mala nota implica muchas cosas para tu futuro. Pues a lo mejor no poder irte de Erasmus, a lo mejor que no te den una beca, entonces pues es una experiencia que yo recuerdo muy atravesada por el miedo, el desánimo y el miedo, ¿no? El miedo a suspender, a tener una mala media. Entonces eso como que pues es pésimo, ¿no? Para el aprendizaje. O sea, con miedo no se puede probar cosas, no puedes equivocarte sin temer que eso tenga unas consecuencias, y no puedes demorarte, no puedes, o sea, todo lo que implica el conocimiento, creo yo, que es eso, poder equivocarse, poder probar cosas, poder tomarte tu tiempo, eso no se permite en la universidad realmente. Entonces, bueno, también salió el tema del aparato, o sea, que puede ser desde la arquitectura, ¿no? De las aulas que no encuentras, te pierdes por los pasillos, todo eso como que recuerdo un desgaste con eso, o sea, como una cantidad de energía invertida en aclararme con los... Bueno, igual soy yo que soy un desastre, pero aclararme con los créditos, aclararme con las fechas, o sea, toda la burocracia, todo eso, el papeleo, como que lo hacía muy como torpe y lento y bueno, pues disuasorio al final de tomar la más mínima iniciativa, porque pues si para conseguir un mando tienes que mandar 10 mails, pues déjalo, o sea, y eso que hacer carreras de letras, en este caso, bueno, yo creo que en Euraca casi todo el mundo ha hecho una carrera de letras, lo que teníamos no era poco, que es eso, un lugar donde juntarnos, una bibliografía y pares, ¿no? Con los que hablar sobre y pensar, pero esto como que no lo entendíamos así, no se nos transmitía así. O sea, se habla siempre de la falta de medios de la universidad y bueno, es real y claro que haría falta mucho más dinero, pero creo que ya teníamos mucho con lo que trabajar, pero no
no se nos transmitía así. Yo esto lo he visto en Euraca, la potencialidad de esos elementos. Un lugar, unos libros, o sea, unos textos, otras personas con inquietudes comunes y ganas de pensar juntas. Y entonces, bueno, pues si paso a lo que es Euraca, pues es que es lo contrario a todo esto. No sé hasta qué punto lo puede invitar la universidad. O sea, también salió que es una cuestión también de escalas. O sea, no sé, la universidad sería el ejército y Euraca sería guerra de guerrillas. ¿Se puede hacer guerra de guerrillas en el ejército? Bueno, no lo sé. Luego igual sale el tema, pero pues en Euraca es lo que es todo lo contrario, que hay un gran entusiasmo, no hay miedo, hay curiosidad, hay deseo, y bueno, no se está pensando tanto en un resultado evidente, tangible. Es todo mucho más amorfo que eso, no hay como eso, un objetivo claro, ¿no? Es un ir haciendo, ¿no? Y es mucho más orgánico, que, pues, pero muy riguroso al mismo tiempo, es extremadamente riguroso, o sea, no es que sea fácil, no es eso. Entonces, bueno, pues eso es una estructura más pequeña y por tanto más ágil, la toma de decisiones es más rápida y bueno, se da la paradoja de que siendo más rápido es más lento, que ya ha salido, sale otra vez, ¿vale? O sea, como que el tiempo no se destina a conseguir un mando, se destina a leer y a hablar y a debatir. Y creo que esa es la proporción que debería intentarse en la universidad, no perder tiempo en burocracias y cosas súper desgastantes, sino en realmente aprender, escuchar y conversar. Sí, hacer de la cadencia una potencia, ¿no? Un poco que decíamos también ayer hablando un poco de preparando esta sesión. Sí, y otra cosa importante de Euraca que no estaba en la universidad, o yo no lo recuerdo así, era pues que no había ningún esfuerzo en la universidad por generar es lo de los cuidados que ha salido ya, un espacio que invitara a intervenir. O sea, siempre hablaban los mismos, era la ley de la jungla, el que hablaba más alto, o sea, no había sitio para los tímidos ni para las nerviosas, o sea, y en Euraca es como muy amable, es muy... que cuenta como cuidados, creo yo, la amabilidad, ¿no? Y pues eso, si se atasca, pues que termine, o sea, no te voy a quitar la palabra porque estés dudando, ¿sabes? Se le acaba la frase, pues eso hay tiempo, y eso en la universidad no lo había, era como de huello, y al final es que era empobrecedor eso, porque solo soy el profesor y a las 3 personas que tenían arrojo, y muchas veces también como las ideas ya que son las interesantes, o sea, tú ya traías esta idea. No es posible que se lo hayas pensado en 2 minutos, ¿no? Te lo acabo de preguntar esto y ya sabes lo que opinas, no puede ser. Entonces era un poco, pues, pobre, ¿no? En cambio, si pues hay la oportunidad de estar así como realmente pensando sobre algo, seguramente salga algo más interesante. Y creo que una persona, por ser tímida o costarle hablar, no tiene por qué pensar peor, ni mucho menos. Entonces, es triste que esa gente nunca se la oye. O sea, hay gente que decía, esta persona no sé qué voz tiene. O sea, no la he oído. Yo, por ejemplo, nunca he hablado. Y luego otra cosa, y a la última, que es mucho más diverso un grupo que la universidad. O sea, hay gente de distintas edades, de distintas procedencias, que hace distintas cosas. Eso a mí me parece también muy enriquecedor, muy bonito, y no sé si la universidad se puede replicar o cómo podría hacerse. A mí me encantaría, porque es verdad que todo el mundo era igual, todo el mundo estaba como igual de perdido que yo, todo el mundo salía los fines de semana hasta las 1000, o sea, era un poco monótono. O sea, no había nadie que le contara nada así. Éramos todos pues, chavales, no sé, chavalas, yo qué sé. Y eso es, no sé, estaría bien hacer como que hubiera más mezcla en la universidad, de generacional, de procedencia, todo eso. No sé si hablo demasiado, pero... Yo creo que de lo que tú hablas de como abrir otras perspectivas, ¿no? También que a lo mejor la disciplina es algo muy rígido, ¿no? Pensar desde la disciplina, que a lo mejor es como crear encuentros de pensamiento desde un cuestionamiento, ¿no? Algo bonito que nos pasa de los seminarios del instituto es que, por ejemplo, el tema de la comida,
pues de repente nos vemos con un grupo bastante diverso desde la edad, desde orígenes de país y también desde disciplinas, o sea, de que la comida trae en común, pues antropólogos, artistas, cocineros, agricultores, pastores, ¿no? Y ese encuentro para nosotros es algo bastante bonito que enriquece bastante nuestra línea de seminarios. Entonces yo creo que también pensar a través de un cuestionamiento y que esa disciplina sea más maleable, ¿no? Que esa temática a lo mejor es algo que construye mundos en conjunto con otros tipos de pensamiento. ¿Puedo decir algo? Claro. No, yo tengo una obsesión muy grande, más que por la universidad, por la primera infancia. Yo siempre he dicho que fui el peor estudiante del mejor colegio de Colombia. Pasé por un periodo, 11 años en un colegio muy prestigioso en Bogotá, donde sufrí lo indecible simplemente porque estaba en el lugar equivocado. Yo era un niño, un típico niño que no cabe dentro de su cuerpo, que no puede estar sentado en un pupitre, que estaba todo el tiempo diagnosticado como hiperactivo y tenían que darle calmantes y cosas porque yo no podía aprender en la quietud, yo necesitaba aprender en el movimiento. Los conceptos de la física, la geometría, las matemáticas, el lenguaje, etcétera, yo entendí muchos años después. Yo me inicié en la danza muy viejo, a los 24 años, de que si yo hubiera aprendido con todo mi cuerpo todos estos conceptos, tal vez habría aprendido algo en el colegio, pero yo realmente en el colegio no aprendí nada. Y yo creo que la educación no sirve para nada. La educación no sirve absolutamente para nada, a menos que nos ayude a descubrir quiénes somos y para qué llegamos a este mundo, y que nos ayude a revelar esos talentos y esas predisposiciones y esas aptitudes que después se convierten en actitudes. Pero para mí, la creación del Colegio del Cuerpo, que no es una institución formal, que es una institución que interactúa con la educación formal, tanto primaria, secundaria como universitaria, es un centro de pensamiento a través de la danza. Los muchachos no vienen al Colegio del Cuerpo a aprender a bailar, vienen a aprender a pensar con su cuerpo total. Entonces, para mí lo interesante de la actividad que nosotros hacemos, y por eso yo siempre he dicho que el colegio fue una forma de resiliencia, para mí, primero, curar mis propias heridas como estudiante, víctima de una educación estúpida, cruel, católica, norteamericana, muy violenta, y luego poder crear unos nuevos conceptos que asociaran el placer con la disciplina. Y yo creo que así lo definió una estudiante de la Universidad de Oxford que hizo su tesis sobre el Colegio del Cuerpo, llamó su tesis Disciplina y Felicidad. Yo creo, más que en la felicidad, creo en la plenitud. Yo creo que la plenitud viene únicamente del descubrimiento gozoso de la vocación y de poder dedicarse a hacer lo que uno ama con todas sus fuerzas. Entonces, por eso creo en esos espacios alternativos no formales que interactúan con la educación formal, pero que permiten otras formas de crecimiento y otras formas de entender la educación, no como domesticación o entrenamiento, sino como verdadera apropiación gozosa del conocimiento. Sí, yo quisiera añadir simplemente también un poco a tu respuesta, Enrique. O sea, nosotros cuando terminamos también el seminario de postnaturaleza siempre decimos que si fuéramos una librería a buscar la postnaturaleza no estaría ni en la biología, ni en la ciencia social en concreto, ¿no? Ni en la arquitectura, sino que estaría un poco repartida por todos lados, ¿no? Y eso nos parece bastante importante y lo que yo sí creo que es, que no digo que no suceda, pero que podría suceder más, es, como decía Laura también, ¿no? Como la interacción o la participación de otros espacios, ¿no? Como de educación no formal, no solo como estamos hoy, de forma oral, sino también desarrollando proyectos, ¿no? en estas instituciones, que creo que podría ser
vamos, la presencia, ¿no? de, no sé, por ejemplo, en la arquitectura, entender pues cómo se puede construir un edificio de manera colectiva, posiblemente sea igual de importante que conocer la estructura de los cimientos, ¿no? Que debe llevar un edificio. Sí, yo creo que también el cambio de dónde se pone el valor, ¿no? Que no sea un valor de producción, ¿no? Yo leyendo un poco lo de Álvaro y escuchándolos de ahora, que ese momento de silencio, de escucha, Álvaro, tú también, bueno, en el video que vi, hablaba de momentos de relajación, concentración, de meditación, ¿no? Que es súper anticapitalista. Entonces yo creo que a lo mejor también ver ese tipo, dónde poner el valor, ¿no? Que no es algo producir, sino que a lo mejor hay que poner valor en otro momento. El sistema educativo está muy encerrado lo que, pues, enseñar para luego producir y bueno, eso. Entonces yo creo que ese cuestionamiento de valor también es bastante importante. El silencio no nos puede indagar. Silencio sepulcral. Y el silencio está... Así provocamos un eureka y alguien que no suele hablar, habla. Nosotros, yo quisiera decir algo ya breve, porque creo que ya casi tenemos que terminar. Yo aprendí un concepto de mi maestro más importante en Nueva York, cuando estudié danza en Nueva York, mi maestro coreano Cho Kyu-hyun, y me enseñó la noción japonesa del ma. El ma es la pausa, el intervalo, el espacio vacío que hay en la arquitectura, por ejemplo, el espacio vacío entre las columnas, en la música, el silencio entre las notas, en la pintura, el espacio vacío alrededor de la pintura, en las relaciones humanas, la burbuja a la que todos tenemos derecho. Y esta noción del ma ha sido fundamental para nosotros. En Colombia, por ejemplo, no sabemos conversar. Yo creo que en España es un poco igual. La gente salta encima de las palabras del otro, todos estamos esperando que el otro termine para decir la idea que tenemos nosotros, no escuchamos realmente. Y cuando yo conviví con los coreanos en Nueva York, me daba cuenta que siempre cuando alguien terminaba de hablar, había un ma. Había un momento en que la gente recogía lo que había escuchado y luego lo contestaba o lo comentaba. Entonces esta noción del ma, y especialmente hoy en tiempos de la pandemia, esta noción del distanciamiento social, del espacio entre nosotros. Nosotros en Cartagena de Indias vivimos una cultura del abrazo demasiado, se nos va la mano. Y ahora que estamos completamente imposibilitados de tocarnos y de abrazarnos y de besarnos, estamos sintiendo eso que los japoneses ya habían inventado, de esta noción del ma, de esta distancia tan dolorosa y necesaria a la vez. Pues os voy a hacer una última pregunta. Nos hemos atrasado un poquito, pero creo que es inevitable después de cómo ha ido derivando esta conversación que nos diésemos algo más de tiempo, ¿no? Incluso traicionando nuestra productividad y frenetismo habitual. Me ha parecido muy bonito que intentando plantear este encuentro como un espacio en el que aprender como ciertos trucos y estrategias, ¿no? Como intentando transferir a la universidad como ciertos asuntos de buena fe, desde luego, pero transfiriendo como con cierto deseo de hacer que la universidad sea más productiva, mejor. Tampoco no lo digo en un sentido como perverso y que genere o que entre dentro de ciclos capitalistas o dentro de ciclos como que no nos gusten, pero sí que había como cierto deseo de poder aprender como ciertos trucos para directamente transferirlos a la universidad, y ha sido muy bonito como que entre todas la principal cualidad que nos habéis transmitido es como tranquilos, ¿no? Esperad. Igual es más importante cuidarnos un poquito, pausarnos y luego ya veremos, ¿no? Me ha parecido guay. Pero os hago, después de esta pausa, una última pregunta a todas,
que se la hacemos a todos los ponentes en todas las sesiones. No tenemos mucho tiempo, pero bueno, si brevemente nos podéis lanzar como un input, os agradecemos. La pregunta es básicamente, si tuvieseis que empezar de cero una nueva comunidad de aprendizaje, un nuevo proyecto educativo, ¿cuál sería la primera piedra que pondríais en el centro? ¿Sobre qué base empezaríais a construir ese espacio, ese proyecto, esa comunidad? Lo hacemos a los tres para cerrar con eso los contenidos y luego nos despedimos. Bueno, a lo mejor me lanzo yo y peco de precipitado, pero yo creo que repetiría la misma base que hemos repetido en el instituto y que ha resonado hoy, que sería el colectivo, pensar en conjunto, ¿no? Y creo que eso ya es suficiente como para conseguir un proyecto de éxito, ¿no? Si nos escuchamos y hablamos entre todos. Yo creo que pues ya lo he dicho un poco en lo que he dicho, en mis otras intervenciones. Yo creo que el tema es crucial, es el tema del cuerpo. El cuerpo en el centro de la experiencia educativa, el cuerpo en ese cuerpo total que somos, no que tenemos. Yo recuerdo que cuando yo en el año 97 fui a visitar a Gabriel García Márquez aquí en Cartagena. Gabo tenía una de sus casas aquí y tuve la fortuna de ser su amigo, bueno, discípulo sobre todo, porque es un volcán gigante. Y le llevé el proyecto del Colegio del Cuerpo a Gabo en mis manos y le dije, Gabo, ayúdame a hacer esto, por favor. Se quedó mirando y me dijo, el Colegio del Cuerpo es un nombre del carajo. Parece el título de un libro de poemas. Y entonces yo dije, pues bien, estoy bien encaminado, porque a mí realmente lo que me interesa no es formar bailarines. A mí la danza no me interesa. A mí me interesa formar poetas del movimiento. Y eso me parece que cuando Gabo me dijo, parece el título de un libro de poemas, yo digo, hombre, un colegio del cuerpo, un colegio del tiempo, debe formar poetas del tiempo, poetas del movimiento. Entonces, yo creo que es eso, es el cuerpo en el centro de la experiencia educativa, interactuando con el tiempo, interactuando con el espacio y, por supuesto, con los demás. Y alguien preguntaba algo sobre si el contacto directo con la naturaleza facilita ese conocimiento de uno mismo, Mónica Verdejo. Yo creo que sin duda que sí. Yo creo que hoy nos hemos más que nunca planteado esa realidad, ¿no? Que la naturaleza, que es la que nos está desafiando, la pandemia no es sino naturaleza enloquecida. Esa nueva normalidad de la que hablamos tiene que ser una nueva relación con la naturaleza, o si no, estamos perdidos. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones de la maestra pandemia. No sé, Chus, ¿te quieres decir algo? Una sola palabra no sé, o sea, porque no salen unas cuantas, deseo, escucha, o sea, el silencio también. No sé con cuál quedarme. No sé, tú, María, no sé cuál. Yo creo que yo diría de la del otro día, bueno, no sé, deseo, ¿no? O sea, Deseo. no se puede hacer algo que si no se desea y eso tampoco se puede vivir solo, ¿no? O sea, y eso ni se acredita, ni se mide, ni se hacen oposiciones, así que la universidad o se disuelve y entrega las armas o se busca eso en algún lado que no... Sí. Que se ha olvidado que lo tenía, ¿no? Pero deseo como exceso, no como falta. Sí, yo creo que resume lo que hemos propuesto, ¿no? No, y además el deseo es cuerpo, ¿no, Álvaro? Como en el colegio, y también es naturaleza, ¿no? Como en el instituto, o sea que por natural, o sea, qué decir, es que está ahí todo. ¿Nos hemos quedado sin preguntas del público o qué? Es que vamos tan tarde Vale. no sé, ¿alguien quiere que nos saltemos ya aún más los tiempos? Deberíamos cerrar, ¿verdad? Jesús.
Sí, está siendo tan bonito que da pena cerrarlo, pero creo que sí, que tiene que cerrarse. Es preciosa la conversación que estáis teniendo. Me da hasta rabia tener que intervenir. Vamos a tener que hacer verdaderamente un formato Eureka para seguir hablando. Así que, bueno, nos lo apuntamos para eso, porque igual se puede diversificar formatos en otro momento o bueno, hacer otros congresos, otros EduMeet. Pues me despido, os despido. Primero os agradezco a todos por estar y a todas, especialmente a Álvaro, Neme, a Chus, a María, Carol y a Yuri, a todo el equipo de EduMeet, a toda la audiencia que habéis estado hoy o que estaréis en el futuro viendo este vídeo en los repositorios digitales. Os invitamos a revivir esta e incluso otras charlas en esos repositorios. Os invitamos especialmente también a asistir a la sesión del próximo lunes, que es una sesión que vamos a coordinar junto al Ministerio de Universidades dentro del proceso de participación de la nueva ley de universidades que está en desarrollo. En esa sesión, de hecho, nos acompañará puntualmente el ministro Manuel Castells y mucha otra gente por debajo de él, igual de genial. Hablaremos en ella de otros modelos de gobernanza para la universidad por venir. Y nada más, que os esperamos allí e insisto en lo precioso que ha sido el día y la sesión de hoy y en agradeceros a todas vuestra voz y vuestra experiencia. Así que esperamos volver a veros prontito. Un abrazo a todas. Os damos un aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer a todos. Bailando en territorios, más. Pero no bailemos ahora, Concha, bailamos al principio de la siguiente sesión de EduMeet, que hay que empezar bailando. La verdad que ha sido un placer, qué maravillosos cómplices. Gracias, Carlos, por presentarnos a Álvaro. Gracias, Eureka, gracias, Instituto, qué placer, María, a todos. Gracias. Un abrazo. Un buen Kairos. Un beso. Chao.